Bienvenidos, almas católicas. La Biblia de Straubinger no es recomendable para su lectura. Estimados hermanos, les comento que hace un tiempo atrás he tenido bastante sospecha con esta Biblia, pues resulta que es una Biblia muy popular en los ambientes tradicionales, entre comillas decimos tradicionales católicos, donde se suele recomendar mucho esta Biblia. Sin embargo, en varias fuentes que ustedes pueden verificar, como por ejemplo Miles Christi, que es una página sedevacantista muy conocida, si ustedes revisan la biografía de Monseñor Straubinger o la edición que él tradujo a la platense, pues resulta de que toma un texto que es conocidamente la base máxima del protestantismo, que es el Textus Receptus, o el texto recibido. Y eso es gravísimo, porque eso lo hace de lectura absolutamente prohibida, si es que eso fuere así. Entonces esta fuente de Miles Christi así lo señala. Pero también lo señala así la fuente de Wikipedia, que Wikipedia es una fuente no exclusivamente religiosa, es de carácter popular, por supuesto muy falible, puede tener errores evidentemente, pero ya están esas dos fuentes que aducen que Juan Straubinger ocupó como base en el Nuevo Testamento el Textus Receptus, que es la base del protestantismo. Esto lo podemos ver. Lo que explican estas fuentes sería que Straubinger se basó en la traducción del Antiguo Testamento en el texto hebreo, masorético. Aquí ocupó también como ayuda y base la Nácar Colunga y también la Bober Cantera, que son ediciones de la Sagrada Biblia crítica. Más, en el Nuevo Testamento, Straubinger se habría apoyado en el texto griego Textus Receptus y en la edición crítica de Merck. Si esto fuere así, sería una Biblia absolutamente no recomendable y no leíble. ¿Por qué? Porque el Textus Receptus es la serie de ediciones impresas del Nuevo Testamento en griego iniciada por Erasmo de Rotterdam en el año 1516, que predominó durante la Revolución Protestante, y esto fue la base que tuvo para las Biblias de la King James, la Biblia inglesa, la Reina Valera y la Biblia del Oso. Es decir, en el ambiente protestante todos se basan en el Nuevo Testamento del Textus Receptus, lo cual no tiene cabida para un católico. Porque aun cuando Erasmo de Rotterdam no rompió nunca con la Iglesia Católica, de hecho él sus escritos se los dedicó al Papa León X. Pero, no obstante aquello, todos los textos de Erasmo de Rotterdam fueron introducidos en el Index como autor prohibido absolutamente durante el Concilio de Trento. Esto lo hizo, esta prohibición de estos textos, del Textus Receptus, la hizo el Papa Pío IV en el año 1564, donde se estaba desarrollando el Concilio de Trento, porque mientras se desarrolló el Concilio de Trento hubieron más de un Papa. Entonces el Papa Pío IV fue el que lo clasificó como autor prohibido de lectura. Entonces, si Straubinger habría tomado este Textus Receptus para el Nuevo Testamento, sería un gol de media cancha, pero terrible. Y lo que a mí me llama muchísimo la atención es que este es un tema que no se habla. Nadie ha tocado este tema, al menos de lo que yo conozco. Entonces, fui a revisar a la Biblia que está en digital, porque yo en su oportunidad tuve unas Biblias de Straubinger, me deshice de ellas, porque eran del año 66 y no del año de años previos a la muerte de su Santidad Pío XII.
Sin embargo, en ese PDF que muchos de los fieles pueden tener, si ustedes van a revisar a la introducción, no figura, para ser honestos, de que habría ocupado el Textus Receptus. Por lo tanto, sería extraño saber de dónde salió esta página Miles Christi con esa información, o el Wikipedia, que no tiene mayor conflicto de interés con ello en denostar a Monseñor Straubinger con ese dato. Pero sí dice este PDF de la Biblia de Straubinger en su introducción al Nuevo Testamento, porque tiene dos introducciones. En la del Nuevo Testamento hace mención de que Monseñor Straubinger habría ocupado la edición crítica de Merck. Y eso es bastante terrible. ¿Por qué? Porque la edición crítica de Merck corresponde al padre Agustín Merck, que nace en 1933 y fallece en 1958. Y él hizo un texto con sus propios principios y usó cosas que habían sido tomadas útilmente bajo el trabajo de von Soden. Corrigió una, aumentó otras nuevas y conservó la notación introductoria de Gregory. El punto es, ¿quién era este von Soden de quien toma como base Agustín Merck? Bueno, pues von Soden fue un ministro protestante alemán, nacido en Ohio en 1852, ministro de la Iglesia de Jerusalén en Berlín, profesor de teología. Su tumba se conserva en el cementerio protestante de Friedhof, en el cementerio segundo de las congregaciones de la Iglesia de Jerusalén y la Iglesia Nueva. Es decir, el linaje de lo que habría tomado Monseñor Straubinger a partir de Agustín Merck tiene base protestante. Por lo tanto, eso lo reconoce el mismo texto que ustedes pueden verificar en el PDF muy popular que los fieles suelen tener de la Biblia de Straubinger, donde él mismo lo admite. Entonces, bueno, ¿qué pasa entonces con los imprimatur, con los nil obstat que tienen las Biblias? Porque nosotros usualmente decimos, bueno, si tienen estos certificados, entonces estamos seguros de poder leer la Sagrada Biblia. Pues no es tan así, porque resulta de que estos son certificados formales, que han sido delegados mediante una autoridad. Es decir, lo que se ha delegado es una autoridad, más no la infalibilidad del Papa. Es un obispo local quien pone a un censor, que ese censor es el que pone ese imprimatur y el que diría que no hay error. Pero ese que está diciendo, ese censor que está diciendo que no hay error, no es el Papa, y por lo tanto no constituye la infalibilidad. Entonces es un tema complicado. Y por eso que termino con algunos de estos textos que, bueno, esto lo conversé con nuestra querida hermana Bettina Galo, a quien le comenté mis preocupaciones respecto a la Biblia Straubinger, y ella aprovechó también de hacer muy buenas investigaciones con estas mismas cuestiones, estos mismos problemas con otras Biblias, como por ejemplo la Biblia de Sio, donde ella se da cuenta también de que en la Biblia de Sio hay varias ediciones que son protestantes. De hecho, yo quería comprar una, pero me di cuenta que el vendedor me avisa de que tiene 66 libros, porque sería una Biblia ecuménica, y estamos hablando de una Biblia bastante antigua. Entonces, ¿cómo podía prescindir de los libros deuterocanónicos en esas fechas? Muy extraño. Finalizo diciendo de que esta es la Biblia Bover Cantera, cuarta edición de 1957, que efectivamente aquí tiene una bendición apostólica. Después del prólogo, tiene una bendición apostólica. A ver, ¿dónde está? Carta de 1957, aquí está. De su santidad, dice. Pero mis distinguidos profesores, etcétera, el Augusto Pontífice ha recibido con viva satisfacción el ejemplar de la Sagrada Biblia en su versión crítica castellana, etcétera, etcétera.
Con estos votos les envía de todo corazón la bendición apostólica que gustoso extiende a la benemétrica editorial católica, que tan señalados servicios está rindiendo a la cultura cristiana y a la ciencia española. Con las seguridades de mi distinguida consideración, quedo de ustedes seguro servidor, firma Montini. Montini, el anticristo. Por lo tanto, Biblia Bober Cantera, absolutamente rechazable. Esta es la Biblia Bober Cantera, 2 tomos de 1947, la primera edición que no cuenta con ese mensaje y con esa firma del anticristo Montini, no cuenta con ello. No obstante, como me llegó hace poquito, estoy leyendo sus introducciones para revisarla bien y ver qué pasa con ello. Sin embargo, podemos adelantar de que lamentablemente hay cierto espíritu racionalista en estas versiones críticas, ya sea de Nácar Colunga como de Bober Cantera. No quiero hacer mayores juicios sobre ellos, sin que antes tener mayor profundidad en el estudio de estas Biblias, pero les adelanto eso. Es un tema complejo porque nosotros los fieles queremos tener una Biblia segura a quien donde poder acudir, y lamentablemente vemos que es más difícil de lo que pensamos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.